Pues bueno, este es otro video donde abordo mi condición transgénero enfocándome en una particularidad de mi cuerpo, una particularidad que hasta cierto punto mi cuerpo define mi condición transgénero, porque les repito, es una cuestión donde tu conciencia o tu identidad de género no coincide con tu cuerpo. En mi caso, me concibo como una mujer, pero no tengo el cuerpo de una mujer. Y bueno, en esta ocasión voy a hablarles de algo que yo creo que a la fecha es un tema muy delicado para mí, muy personal y toca una fibra sensible en mi persona. Y bueno, hoy les voy a hablar curiosamente, del, de la herramienta principal que uso en estos videos, que no es la videocámara, es mi voz. Hoy les voy a hablar de la voz, específicamente mi relación y cómo vivo con mi voz como mujer transgénero. Bueno, empezaré diciendo que yo creo que a todos nos ha pasado que no sé, te escuchas en la grabación o cuando hay eco en una llamada o a veces simplemente dices algo y como que una parte de ti percibe y dice, ¿qué carajo? ¿Esa es mi voz? ¿Así sueno? ¡Qué horror! Nos ha pasado a todos, absolutamente a todos y en alguna etapa distinta de nuestra vida. En mi caso, pues imagínense lo contrariada que me siento cuando yo por dentro, cuando hablo conmigo misma, escucho una voz, pero cuando mis cuerdas vocales tratan de reproducirla al exterior, suena distinta, bastante distinta. De hecho, yo se los digo, yo no soy feliz con la voz que mis cuerdas vocales producen. Sin embargo, lamentablemente no hay mucho que yo pueda hacer al respecto. El otro día descubrí que la gente que tiene cuerdas vocales femeninas con ayuda de ciertas hormonas o esteroides, puede incluso engrosar el tamaño de sus cuerdas vocales y por ende producir sonidos más graves. Pero yo que nací en un cuerpo que fue programado, digamos, para mutar en un hombre, mis cuerdas vocales fueron naturalmente engrosadas durante la pubertad y resulta que cuando tus cuerdas vocales se engrosan no es un proceso reversible. O sea, yo podría inyectarme directa al cuello hormonas femeninas y aún así no lograr que mi voz o mis cuerdas vocales se adelgacen y entonces tener una voz más femenina. Ahora, sobre esto de voz femenina, debo decir que una vez más yo estoy en contra de que la gente siga asociando ciertas formas de ser, ciertas formas de actuar, ciertas formas de hablar con lo femenino. Yo, por ejemplo, sé que como que lo habitual o normal o lo que se espera de la mujer es que tengan voces dulces, voces agudas, voces incluso a veces chillonas. Y depende también de tu contexto social. Hay veces que se espera que la mujer ni hable, que la mujer su voz sea suave, quedita y sumisa. Y en mi caso, pues yo no encajo en ninguno de esos dos estereotipos de voz femenina. ¿Por qué? Porque mis cuerdas vocales son masculinas. Pero me reconforta saber que no soy la única persona que se siente no del todo contenta con su voz. Y hablo no solo de otras compañeras transgénero, también hay muchas niñas, mujeres que nacen con cuerpo de mujer que no tienen esa voz estereotípica de las princesitas y de los cuentos de hadas o lo que sea. Entonces, por un tiempo viven acomplejadas de decir que su voz es fea, que su voz es muy de hombre. Digo, dentro del rango sonoro que alcanzan cuerdas vocales femeninas. A mí la verdad cuando escucho esos casos pues me río porque digo, tú te quejas, trata de ser yo y vivir con cuerdas vocales realmente de hombre es horrible. Al menos es horrible cuando no es lo que tú concibes o te identificas
Porque digo, a mí también me gusta una voz madura de hombre. Hay voces muy sexys de hombres. Pero la mía, para empezar, como yo no, digamos, he aceptado ni del todo acogido esta voz de hombre, pues mi voz siempre termina en un rango extraño, donde obviamente no suena como una mujer, pero tampoco, digamos, potencializo mi voz masculina, y no lo pienso hacer y no lo voy a hacer. Ahora, ay, hay tanto que hablar de este tema. ¿Quién lo diría? Tengo más... El tema de la voz me produce más sensaciones y reacciones que el tema de las boobies. Am, pues bueno, ¿por dónde empezar? A mí personalmente mi voz nunca me causó ningún conflicto hasta que llegué a la pubertad o la prepubertad. Ya sabes, para empezar, cuando tienes un cuerpo de hombre y pasas por estos cambios de voz, existe esta etapa que en México llamamos de los gallos, que se te sale el gallo. Y obviamente la gente no se reprime en hacértelo, en notar o comentártelo, ¿no? Entonces sí, yo como todo ser humano con cuerpo de hombre pasé por esa etapa de tener gallos. Después pasé por esa etapa de que mi voz sonaba más como la de una adolescente que la de un hombre. Que a mí en lo personal esa etapa no me molestó y creo que fue de esas etapas que no percibí o no hice conscientes. Que creo es antes de los gallos, ajá. Porque recuerdo que una vez alguien llamó a la casa, yo contesté y alguien pensó que yo era una niña de 15, 16, 17 años, cuando creo que yo tenía 9, 10. Y luego me empezó a hablar sucio. Digo, yo en ese momento como que no carburaba que me estaba hablando de cosas sucias o insinuaciones sexuales. Yo me acuerdo que esa vez incluso creí que era el novio de la persona que nos ayudaba con el quehacer, que vivía en nuestra casa. Entonces me acuerdo que creí que era este chavo que yo conocía y que me agradaba. Entonces recuerdo no haber sabido cómo reaccionar porque me daban tenía ganas de decirle, o es que no soy quien tú crees, o sea, deja llamo a fulana y hablas con ella. Pero él no se detenía y seguía hablando y como estaba hablando de cosas adultas, había cosas que yo no entendía. Que la verdad yo recuerdo haber escuchado y he dicho, ¿de qué está hablando este fulano? Pero mi madre estaba ahí cerca y ella notó que yo ya llevaba mucho tiempo en el teléfono y sin decir nada, porque yo estaba así como, no sabía cómo interrumpirlo, ¿no? Entonces mi mamá tomó el teléfono, escuchó lo que me estaban diciendo, obviamente se encabronó y mandó a la chingada a este degenerado, que ahora sé que era un degenerado, yo antes creía que era el novio de mi niñera, digamos, pero no, era solo un cerdo cualquiera. Y mi mamá, súper molesta, también me gritó y me regañó a mí, y yo así pensando, pues yo qué hice, yo solo contesté el teléfono. Y desde entonces creo que ese fue el origen de mi aberración al teléfono. La gente que me conoce sabe que yo no hago llamadas, no me gusta recibir llamadas. No te voy a llamar en tu cumpleaños, te voy a escribir, te voy a visitar, pero no te voy a llamar en tu cumpleaños. En parte yo creo que es eso, aunque creo ya haber dejado atrás el trauma de la llamada indecente. Actualmente mi mayor aberración al teléfono es esa, que a veces escuchas el eco de tu voz y escucho claramente la voz que es transmitida por el teléfono. Y es una voz que a la fecha me cuesta trabajo aceptar que es mi voz. Incluso ahorita mismo mientras yo les hablo, obviamente antes de decir las palabras las pienso y yo en mi cabeza percibo una voz distinta a la que realmente ya después se escucha en los videos. Que esa fue una buena razón de por qué me tardé tanto ay, ciérrate, en, en animarme a grabar estos videos, porque no me gustaba mi voz, no me gusta escucharla reproducida. Pero saben que yo dije, ni modo, güey, o sea, te guste o no, debes decir estas cosas, debes expresarlas. Lo importante no es ahora sí que la presentación, sino el contenido, y eso en algún modo se refleja en mi voz.
Yo sé que mi voz no es la voz que yo quisiera, no es la voz que la gente identifica como femenina, pero es mi voz. Y afortunadamente la naturaleza me dio una voz para expresarme, para hacer valer mis derechos o simplemente para echar chisme, lo que sea. Bueno, el caso es que sí tengo muchos traumas relacionados a la voz. Otro trauma es una anécdota que ocurrió cuando yo tendría como también 10 años, 11, creo que 12, porque recuerdo que pareciera ser que en ese entonces mi voz ya estaba definida, o sea, el grosor de mis cuerdas ya había llegado a su tope y entonces yo ya tenía definida la voz de hombre. Y es que todo fue a raíz de una noche, una fatídica noche, donde mi hermana vinieron a visitar las amigas de la prepa. En ese entonces ellas ya habían salido todas de la prepa y ya cada quien había hecho su vida. ¿Qué digo? Yo creo que tenían un año de haber dejado la prepa, de haberse graduado o menos. El caso es que llegaron a la casa para hacer una reunión y bueno, yo recuerdo que siempre me había gustado que mi hermana mayor invitara a sus amigas a la casa. No sé, por esta cuestión de identificarme más con ellas. Por ejemplo, recuerdo que si ella invitaba a un novio o a un grupo de amigos y había hombres presentes, yo no me sentía a gusto ahí y me iba o me daba pena. No recuerdo haberme sentido atraída por ninguno de sus amigos, por sus novios, solo por uno, pero ese no es el tema. El caso es que cuando había hombres en la casa que yo no conocía o que yo no tenía la confianza de, prefería irme a mi cuarto y ahí me quedaba. Pero cuando llegaba solo mi hermana y sus amigas, me gustaba estar cerca de ellas. Obviamente no me incluían del todo, porque para empezar yo era 10 no, 8 años menor que todas ellas. Entonces si yo tenía 10 ellas 18 obviamente no íbamos a hablar de lo mismo. Y por otra parte pues me veían como el hermanito niño hombre de mi hermana, entonces. Pero me acuerdo que por ejemplo en la casa donde yo crecí, la sala y el comedor estaban como en una misma área. Entonces me acuerdo que si ellas se sentaban en el comedor a platicar, a echar chisme, a bromear, a hacer relajo, yo me sentaba en la sala a dibujar. Me gustaba, me sentía cómoda, de vez en cuando quizás, aunque me daba pena, intervenía o interactuaba con ellas un poco. Y bueno, me acuerdo que entonces, esta vez que fueron a la casa a reunirse post graduación de prepa y recordar los viejos tiempos, pues yo quise también otra vez, ahí estaban como pegoste ahí cerca, pero en esta ocasión ellas llevaron una videocámara. Entonces estaban grabando y diciendo pendejadas, ya sabes, cosas de chavas cuando se reúnen. O de chavos, también los chavos, como si los chavos no dijeran pendejadas cuando se juntan con sus amigos, ¿no? Bueno, el caso es que estaban grabando, diciendo bromas, recordando cosas. Y yo en el video tuve así como un pequeño cameo, o sea, de que aparecí tantito y algo dije, no me acuerdo ni qué había dicho, pero algo dije, y poquito, ¿no? Porque después de todo estaban hablando de la prepa y de ser amigas, cuando yo no ni había ido a secundaria todavía. El caso es que cuando reprodujeron el video, lo estábamos viendo y tú escuchas las voces de las personas y dices, ah, sí, esa voz inconfundible es de fulana, de sutana, de mi hermana. Y en eso sale ese pequeño comentario, contribución que yo hice al video y la voz que escuché fue horrible. Para mí fue horrible darme cuenta de que mi voz era esa. En verdad, no tienen idea de cuánto me traumatizó en ese momento. Nadie lo notó, pero fue de esos momentos que te cambian la vida. De esos momentos donde algo se quiebra dentro de ti. En este caso fue darme cuenta de que mi voz era completamente distinta a la de las amigas de mi hermana y era más parecida a la de esos amigos que no me gustaba recibir en su casa, en nuestra casa. Ese fue el primer trauma que yo tuve con mi voz. Digo, también pasé, les decía, la etapa de los gallos y todo el mundo te lo dice, ¿no? O se ríe de que te sale el gallo. Pero bueno, desde entonces yo me volví una persona muy callada, muy retraída, no quería hablar, no me gustaba usar mi voz.
Y sí, por mucho tiempo yo crecí creyendo que era una persona callada, cuando en realidad se debía a un pequeño trauma con mi voz y también con interacciones sociales basadas en género. Am, Actualmente ya me siento más a gusto, más resignada a mi voz y, por ejemplo, incluso a veces hago un buen uso de ella. En el sentido de, por ejemplo, cuando voy en el metro, y ahorita les estoy hablando con una voz que trato de bajar de volumen, trato de atenuar, pero en realidad puedo hablar con una voz más abierta, más gruesa, más macho men si ustedes quieren. Y me encanta usarla en el metro porque ya saben, a todos nos ha tocado, los que vivimos en la Ciudad de México, hora pico, estar en el metro y que la gente se aglomere en la puerta cuando su estación es la última de la línea, pero insisten en quedarse junto a la puerta. Y tú tienes que abrirte paso. Un lado positivo de tener la voz que tengo es que yo, con decir, voy a bajar, ¿me da permiso? ¿Vas a bajar? La gente reacciona a esa voz. La gente, la mayor parte de las personas, sean hombres o mujeres, adultos o niños, veo como que se espantan y sin voltear a verme se apartan y me encanta porque, pues no sé, se imaginan, no sé qué clase de hombre imaginan que tiene esta voz. Entonces cuando yo bajo del metro y soy toda... Porque si bien mi voz puede ser masculina, créanme que mi forma de andar no lo es. Y mi forma de vestir no es muy femenina, pero tampoco es la más masculina, macho, alfa que pueda haber. Entonces me encanta que luego se quedan así como extrañados de pues sí, no era lo que ven bajar del metro, no es lo que creían que estaba detrás de sus espaldas. Lo que sí es que todos me dicen que tengo una voz de hombre alto. No sabía que existía tal cosa. Y digo, con un 80 sí en México me consideran alto, pero bueno, regresando al tema de la voz, actualmente ya me resigné al tipo de voz que tengo, porque al fin y al cabo yo no comparto esta idea de que la mujer tenga que hablar de cierto modo, y muchas mujeres que yo he admirado a lo largo de mi vida tienen voces que muchas personas consideran feas o poco femeninas. Entonces estoy como llegando a un punto de equilibrio de sentirme no del todo, pero sí más a gusto con mi voz de lo que me sentí durante toda mi adolescencia y durante antes de cumplir los 20 años. Y pero sí, definitivamente jamás esta no es la voz que deseo. Y bueno, hablando del tema transgénero, mientras yo estudiaba al respecto, descubrí que se supone que hay ciertos modos para entrenar tu voz, vocalizar, para que tengas una voz más femenina. Y bueno, yo por ejemplo en YouTube o en otros lugares encontré videos de personas transgénero, mujeres transgénero, que estaban tomando estos cursos de vocalización. Entonces compartían grabaciones de sus procesos o de sus avances. Y encontré que había personas que tenían una voz muy convincente, que hasta me animaron a decir, tal vez yo debería tomar estos cursos. Pero así como había gente que sonaba tan natural, tan mujer, y sin tener que llegar a un extremo estereotípico, caricaturesco, había otras personas que sus cuerdas vocales, no sé, no evolucionaban bien, y aunque ellas parecían estar convencidas de tener una voz muy femenina, yo sé que está mal, pero debo admitir que me burlé de un par de ellas. ¿Por qué? Porque su voz no sonaba a una voz de mujer, sonaba a un hombre haciendo burla de una mujer. Sonaba una caricatura doblada por un hombre, pero de un personaje femenino. No sonaba realmente como una mujer. Y eso me preocupó porque yo en general parece ser que tengo una voz muy grave. Entonces dije, creo que prefiero sonar como un hombre normal que como alguien que intenta fingir una voz de mujer. Por otra parte dije, bueno, seamos optimistas, ¿qué tal que sí me funciona? ¿Qué tal que, por ejemplo, un exnovio estaba impresionado de que yo al cantar, que obviamente canto con falsete, llegaba a alcanzar agudos muy altos, digo, no de soprano, pero sí altos, ¿no? O sea, sobre todo creo que le sorprendía que alguien que tenía una voz natural muy, muy gruesa
pudiera cantar así. Entonces dije, bueno, ¿qué tal que sí logro ser de esas mujeres que suenan convincentes? Pero en eso recordé que hay dos cosas muy relacionadas a la voz que me pasan muy seguido y que son realmente involuntarias. Una, los estornudos. Yo soy muy alérgica al polvo, entonces donde haya polvo, que es en todos lados, estornudo. Y soy de esas personas que estornudan de una forma tan sonora que todos se enteran cuando estornudo. Y además estornudo no una vez, o sea, mínimo dos. Una vez mi récord fue 13 veces consecutivas de estornudos, y estornudos fuertes, no estornudos queridos de achí. No. O sea, algún día estornudaré en frente de la cámara para que se den una idea. Pero otro que es muy importante en mi vida es la risa. Cuando es alguien como yo, no te queda más que reír. No, en general me gusta reír. Me gusta que me hagan reír, me gusta hacer reír a los demás. Entonces estaba pensando, ok, supongamos que sí logro tener una voz convincente de mujer, pero la risa no la voy a fingir. La risa en teoría no puedes fingirla. Y yo no quisiera tener que restringir mi risa, porque a veces para mí una buena carcajada de esas a todo pulmón y desinhibida es algo muy satisfactorio para mí, y es a veces incluso tan bueno como tener sexo. Entonces dije, imagínate el shock emocional que los que me estén escuchando vayan a tener cuando yo les esté hablando con mi voz súper femenina, de repente tenga esas carcajadas, que ya todo el mundo me lo ha dicho. Dice, es que tú cuando te ríes con toda fuerza suenas como un super villano de una película para niños. Y así de, digo, no me molesta en el sentido que ya les había dicho, prefiero ser la villana del cuento que la pendeja del cuento. Pero sí llega a pensar, dije, es que sí, y no me gusta mi risa, no me gusta cómo suena, pero me gusta reír. Adoro reír, necesito reír. Entonces, por eso y por el hecho de que estos cursos de vocalización cuestan, descarté la idea. Que, ¿sabes qué? No te gusta tu voz, no te sientas mal, no te avergüences de tu voz. A mucha gente no le gusta su voz, y afortunadamente he escuchado gente con voces más feas que las mías. Entonces, he aceptado mi voz tal y como es, aunque sí, no sigue siendo un motivo para sentirme mal conmigo misma, en el sentido de que es como cuando voy a comprar ropa. Cuando escucho mi voz en una grabación, me recuerdan esta realidad que yo vivo, esta realidad donde mi yo interno y mi yo externo no compaginan del todo. Pero bueno, sobre la voz, ¿qué más les puedo decir? Oh, no sé, no sé. No sé, simplemente no me gusta, pero estoy trabajando en aceptarla tal y como es, porque al final debo reconocer que mi voz ha sido muy útil, no solo para bajar sin problemas del metro o del metrobús, sino pues para hacer esto justamente, para dar mi punto de vista, expresar mis sentimientos, mi necesidad, para comunicarme con la gente. Obviamente es fundamental mi voz cuando estoy en persona, por lo menos. Y pues sí, la verdad es que yo no creo algún día hablar como mujer, pero otra vez más vengo a decirles, ¿saben qué? Esta es mi voz, les guste o no, a mí tampoco me gusta, pero es mi voz, y no por ustedes me voy a fletar a tratar de cambiar cuando en realidad no creo que sea lo que yo necesito hacer para darme valía, para darme a reconocer y darme a conocer. Bueno, como sea, ya son es un tema, como les dije, es un tema muy personal, muy delicado quizás para mí, y que yo podría alargar por más de media hora, pero no lo voy a hacer. Simplemente, pues una vez más, es como decir, voy a aceptar las cosas que no puedo cambiar en mí, y, y hacerle saber a la gente que no tienen por qué pensar distinto de lo que yo me concibo. Porque eso sí, o sea, yo sé que todos tenemos una voz y hay gente que la usa para decir cosas hirientes. Yo lo he hecho también. Pero
Se los digo de una vez, ustedes podrán decirme lo que quieran, el argumento que ustedes quieran, para convencerme de que no soy una chica trans, que soy solo una persona confundida. Va a valer madres. Yo sé exactamente quién soy y hasta cierto punto no necesito probarle nada a nadie. Ahorita solo estoy tratando de compartir mis experiencias, mi punto de vista, hacerles entender un poco más por lo que pasamos las personas que vivimos en el mundo trans. Y ya, eso es todo. Ya, 25 minutos. Oh, es un récord, pero odio esta clase de récord. Bye. Calladita me veo menos feo.